Hola, hola, mi gente bella de YouTube. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para un chismecito jugoso porque hoy. Uf. Hoy tenemos un tema que ha estado incendiando las redes y que, créanme, nos va a tener hablando por un buen rato. Si eres fan del drama turco, si te encanta el romance en la pantalla y fuera de ella, y si sigues de cerca a las estrellas Can Yaman y Demet Özdemir, entonces prepárate porque esto te va a volar la cabeza. Hoy vamos a hablar de un escándalo que, según algunos medios, tiene a Can Yaman furioso. Sí, así como lo oyes. Y todo parece girar en torno a su excompañera, la talentosísima Demet Özdemir, y a la influencer australiana Alana Bloor. ¿Qué pasó entre ellas? ¿Por qué esto habría enfurecido a Can Yaman? ¿Hay algo más detrás de todo esto? Bueno, prepárense porque vamos a desentrañar cada detalle. Antes de que nos sumerjamos en este mar de rumores y especulaciones, quiero pedirte un favor enorme. Si eres nuevo por aquí, o si te gusta el contenido que hacemos, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te perderás ni uno solo de nuestros vídeos con los últimos chismes del mundo del espectáculo, noticias de tus artistas favoritos, y mucho más. Suscríbete y únete a esta gran familia. Ahora sí, empecemos. La historia que nos ocupa hoy es un verdadero culebrón turco, digno de las mejores series que nos han robado el corazón. Todo comenzó con el rumor de una posible conexión entre Demet Özdemir y Alana Bloor. A ver, ubiquémonos un poco. Demet Özdemir, como todos sabemos, es una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía, protagonista de éxitos como Erkenci Pájaro Soñador, donde compartió pantalla con el mismísimo Can Yaman, y de otras producciones que la han consolidado como una estrella internacional. Alana Bloor, por otro lado, es una influencer australiana conocida por su estilo de vida lujoso, sus viajes y su presencia activa en redes sociales. Es una figura que se mueve en círculos de alta sociedad y que ha colaborado con marcas de lujo en todo el mundo. Su Instagram es un escaparate de glamour y aventuras. ¿Qué las une? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Al parecer, Demet y Alana han estado interactuando en redes sociales, dándose likes, comentando fotos y, lo más importante, siguiéndose mutuamente. En el mundo del espectáculo, esto puede significar muchas cosas. Puede ser una simple amistad, una colaboración profesional en puerta, o redoble de tambores. Algo más. La clave está en interpretar el lenguaje no verbal de las redes sociales, esos pequeños gestos digitales que a menudo dicen más que 1000 palabras. En un mundo tan conectado, un simple follow puede iniciar una avalancha de especulaciones. La chispa saltó cuando Alana publicó una serie de historias en Instagram donde aparecía en Estambul, Turquía. Hasta ahí, todo normal. Pero lo que encendió las alarmas fue que en una de esas historias se podía ver un lugar que parecía ser la casa de Demet Özdemir. Sí, así como lo escuchan. Los fans más observadores detectaron detalles que coincidían con la decoración y el estilo del hogar de la actriz turca. No fue una confirmación explícita, pero sí lo suficientemente sugerente para que la maquinaria de los rumores comenzara a funcionar a toda velocidad. Los fans, convertidos en detectives digitales, compararon meticulosamente las imágenes, analizando cada mueble, cada adorno, cada detalle arquitectónico. A partir de ahí, las redes sociales explotaron. ¿Estaba Alana de visita en casa de Demet? ¿Eran amigas cercanas? ¿Qué estaban tramando juntas? Las teorías comenzaron a volar como palomitas de maíz en una olla caliente. Se crearon hilos en Twitter, se hicieron vídeos de análisis en YouTube, y se inundaron los foros con debates apasionados. Cada nueva interacción entre Demet y Alana era diseccionada y reinterpretada, alimentando aún más la especulación. La imaginación de los fans, como siempre, no tenía límites. Ahora, ¿dónde entra Can Yaman en todo esto? Aquí es donde la cosa se pone picante. Recordemos que Can y Demet protagonizaron Erkenci y su química en pantalla fue tan intensa que rápidamente se convirtieron en una de las parejas más queridas del momento. Los rumores de un romance en la vida real no tardaron en aparecer y aunque nunca lo confirmaron explícitamente, muchos fans estaban convencidos de que entre ellos había algo más que una simple amistad. La serie fue un fenómeno global, catapultando a ambos actores a la fama internacional. Su química era innegable y la prensa del corazón se hizo eco de cada gesto, cada mirada, cada rumor.
alimentaron la fantasía de un romance de cuento de hadas. Sin embargo, como suele suceder en estos casos, el romance, si es que existió, llegó a su fin. Cada uno siguió su camino y aunque mantuvieron una relación cordial, no volvieron a trabajar juntos. Can Yaman, por su parte, se mudó a Italia y ha estado enfocado en su carrera internacional, protagonizando series y películas en italiano. Ha sabido reinventarse y construir una nueva trayectoria profesional en Europa, explorando otros géneros y trabajando con directores de renombre. Su transición ha sido exitosa, consolidándose como un actor de talla internacional. Entonces, ¿por qué la supuesta amistad entre Demet y Alana podría haber enfurecido a Can? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones, pero basándonos en lo que sabemos y en los rumores que han circulado, podemos esbozar algunas teorías. No hay pruebas concretas, solo indicios, rumores y elucubraciones que circulan por las redes. Es un juego de adivinanzas que, sin embargo, resulta irresistible para los fans. La primera teoría es la más sencilla: celos. Sí, así de simple. A pesar de que su relación con Demet terminó hace tiempo, Can podría sentir celos al verla conectada con otra persona, especialmente si esa persona es una influencer famosa y atractiva como Alana Bloor. Los celos son una emoción humana y aunque a veces nos cueste admitirlo, todos los hemos sentido alguna vez. Es la posibilidad de perder algo que alguna vez fue nuestro, o la simple incomodidad de ver a alguien que conocemos cercano a otra persona. En el mundo del espectáculo, donde las relaciones suelen ser efímeras y las emociones se amplifican, los celos pueden convertirse en un combustible explosivo. La segunda teoría es un poco más elaborada y tiene que ver con la imagen pública. Can Yaman siempre ha sido muy cuidadoso con su imagen y con la forma en que se le percibe en los medios. Si la relación entre Demet y Alana es más que una simple amistad, esto podría generar rumores y especulaciones que afecten la imagen de Can, especialmente si esos rumores lo vinculan de alguna manera con la situación. En el mundo del espectáculo, la imagen es un activo valioso. Cada paso, cada decisión, cada relación es analizada y juzgada por el público. Un escándalo, por pequeño que sea, puede dañar la reputación y afectar la carrera de un artista. Can Yaman, consciente de ello, siempre ha intentado controlar su imagen y evitar situaciones comprometedoras. La tercera teoría, y quizás la más interesante, es que detrás de todo esto hay un proyecto profesional en puerta. Es posible que Demet y Alana estén colaborando en algo y que la supuesta furia de Can Yaman sea en realidad una estrategia de marketing para generar expectativa y atención mediática. En el mundo del espectáculo, a veces se utilizan este tipo de tácticas para promocionar proyectos y mantener a los fans enganchados. La polémica vende y una buena dosis de drama puede ser la chispa que enciende el interés del público. ¿Podría ser que todo esto sea una elaborada puesta en escena? Es una posibilidad que no podemos descartar. Ahora, es importante recalcar que todo esto son solo teorías. No hay confirmación oficial de que Can Yaman esté realmente enfurecido ni de que haya algo más que una simple amistad entre Demet Özdemir y Alana Bloor. Todo lo que hemos visto hasta ahora son interacciones en redes sociales y especulaciones basadas en rumores y suposiciones. Los medios de comunicación se han hecho eco de la noticia, pero sin aportar pruebas contundentes. Han jugado con la ambigüedad y la especulación, alimentando el morbo del público. Sin embargo, la falta de confirmación no significa que no haya nada de verdad en todo esto. En el mundo del espectáculo, donde la imagen pública lo es todo, las relaciones personales y profesionales a menudo se entrelazan y se utilizan como herramientas de marketing. La verdad suele ser un laberinto de medias verdades, silencios estratégicos y rumores interesados. Desentrañar la realidad es una tarea compleja, que requiere un análisis cuidadoso y una dosis de escepticismo. Lo que sí es cierto es que esta situación ha generado una gran expectación y ha puesto a Demet Özdemir, Alana Bloor y Can Yaman en el centro de la atención mediática. Los fans están ansiosos por saber qué hay detrás de todo esto y no dudarán en analizar cada detalle en busca de pistas. Cada publicación, cada entrevista, cada declaración será examinada con lupa, en busca de la verdad oculta. La sed de información del público es insaciable. Y es que, seamos honestos, ¿a quién no le gusta un buen drama? Los romances, las rupturas, los celos y las intrigas son elementos que siempre han atraído al público y que mantienen a los fans enganchados a sus ídolos. Es un escape de la realidad, una oportunidad para vivir vicariamente las emociones intensas de los famosos.
El drama alimenta nuestra curiosidad y nos permite conectar con nuestras propias emociones. En este caso, la combinación de tres figuras públicas populares, una posible amistad inesperada y un supuesto enfado han creado una tormenta perfecta que ha inundado las redes sociales y los medios de comunicación. El cóctel explosivo de fama, amor, celos y ambición es irresistible para el público. ¿Qué pasará a continuación? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí podemos asegurar es que seguiremos de cerca esta historia y les mantendremos informados de cualquier novedad. Estaremos atentos a cada movimiento, cada declaración, cada nueva pista que pueda surgir. Nuestro compromiso es mantenerlos informados y ofrecerles un análisis objetivo de la situación. Así que, mis queridos amigos, este ha sido el chisme del día. Hemos analizado la supuesta furia de Can Yaman ante la conexión entre Demet Özdemir y Alana Bloor, hemos explorado las posibles teorías detrás de todo esto y hemos intentado separar la verdad de la especulación. Ha sido un viaje emocionante a través de rumores, especulaciones y posibles verdades ocultas. Recuerden que todo esto son solo rumores y que no hay confirmación oficial de nada. Pero como siempre seguiremos atentos a cualquier novedad y les traeremos la información más actualizada. Nuestra labor es informar y entretener, pero siempre con responsabilidad y respeto por la privacidad de los involucrados. Gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo al analizar este tema tan jugoso. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido de calidad y ofreciéndoles los mejores chismes del mundo del espectáculo. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Can Yaman está realmente enfurecido? ¿Piensan que hay algo más que una simple amistad entre Demet y Alana? ¿Cuál es su teoría? Quiero saber su opinión. Me encanta leer sus comentarios y conocer sus puntos de vista. La interacción con ustedes es lo que hace que esta comunidad sea tan especial. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que sigamos creando contenido de calidad para ustedes. Denle like, compartan y suscríbanse. Cada like, cada comentario, cada suscripción nos motiva a seguir adelante y a ofrecerles lo mejor de nosotros. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, noticias y novedades del mundo del espectáculo. Hasta la próxima. Y recuerden, mantengan la mente abierta y no se crean todo lo que ven en Internet. Hasta la próxima, mis chismosos.